Bueno, qué bendición esa alabanza. ¿Sí o no? ¿Alguien quedó ministrado? Bien. Gloria al Señor. Mi libertador. Más claro imposible. Acompáñeme, oremos para poder dar inicio a este tiempo de palabra. Bendito Padre, gracias. Gracias Señor por tenernos en este lugar. Gracias Papá por la bendición que hoy nos regalas. Poder compartir, de poder estar, Señor, en tu presencia, Padre amado. Oro, Padre Celestial, para que tu palabra hoy, Señor, traspase toda frontera, Señor, todo límite espiritual, todo límite físico, en el nombre de Jesús. Que tu palabra trascienda toda frontera, Padre Celestial, para que seas tú, Señor, llevando, Padre, de tu Espíritu Santo, Señor, Padre, a través de esa semilla que hoy es puesta en el corazón, Señor, de cada uno de tus hijos y tus hijas, Señor. Te damos la gloria y la alabanza en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Puede tomar su silla, por favor. Siéntase cómodo. Quiero, antes de empezar con la palabra, pedir un favor porque sé que hay personas que me están viendo desde la casa. Quiero una vez más ser enfático en algo. Que las personas que se inscriban, por favor, honren el compromiso y honren la palabra que empeñan cuando llenan el formulario. La palabra dice que es mejor no comprometerse si usted piensa que no va a cumplir. Pero si se compromete, cumpla. Y lo digo ¿por qué? Porque si miramos la lista de las personas que se inscribieron hoy faltaron más de 12 o 13 personas inscritas. Y fueron 12 o 13 personas que le quitaron, hablo comillas, el cupo a otras 13 que sí querían venir. Entonces, si me están escuchando, pues qué bueno. Y que sientan que eso no se hace. Que por favor nos colaboren y si se inscriben, vengan. O por lo menos llamen. Hay personas que no pudieron venir y me llamaron, me dijeron, pastor, discúlpenos, no podemos ir por esto, por lo... Anoche recibí una llamada como a las 11 de la noche. Y yo les dije, oiga, qué bien, chévere que me llamen y me digan. Pero simplemente no vienen, eso está mal. ¿Amén? Hay una palabra que hoy quiero compartir. Y esta palabra nace, como siempre, de experiencias y vivencias, desde lo personal y desde lo congregacional. Pero también esta semana o hace una semana sí iba en un transporte público, en un taxi, y el señor iba escuchando su emisora, secular, normal, y había una canción que estaba sonando de un señor que se llama Rubén Blades. Imagino que todos lo conocen, ¿sí o no? Salmista él. Los que andamos en el espíritu escuchando música cristiana. Y este hombre cantaba una canción acerca de la familia. Creo que usted la ha escuchado. Esa. Y esa canción, cuando la escuchaba, venía preparando una palabra hace un tiempo acerca de lo que es, de lo complejo que es vivir la familia desde adentro. Si yo preguntara, ¿dónde están los conflictos más grandes que usted tiene hoy? Se me hace, no, pastor, los tengo en el trabajo, es que la economía, es que una cosa y otra. Pero sabe que todo lo que es de afuera se puede solucionar. Voy a poner un ejemplo. El trabajo. Pastor, es que en el trabajo, no, pastor, ¿cómo arregla eso? Ore, que Dios abra otra puerta. Solucionado. ¿Sí o no? Pastor, es que la economía, eso está difícil, pastor, no me alcanza, no gano, no sé qué. Hay un dicho que dice, todo lo que es plata tiene solución. Todo. Todo lo que tenga que ver con dinero, tarde o temprano se va a solucionar. En algún momento de la etapa de la vida se va a solucionar. Usted hoy no tiene quizás las mismas afuyas que tenía hace 10 años. Hace 10 años otra era su necesidad, otra era la mía. Hoy es diferente. Pero hay situaciones dentro de la casa que sí no se solucionan fácil. Un hijo rebelde. ¿Lo despachamos?
A partir de hoy ya no es más mi hijo. Cortamos. Bueno, matrimonio. A los que estamos a la luz de la palabra, sabemos que hemos establecido un pacto delante del Señor. Que eso no se acaba así porque así. Eso no es como cambiarse la ropa interior. Pues como decía alguien, eso no es como decir que a mí almorzamos. ¿Sí o no? Entonces hay situaciones de la vida que son difíciles manejarlas dentro, mucho más que fuera. Si usted afuera tiene problemas con alguien, ¿qué hace? No le vuelvo a hablar. Y oro para que el Señor sane mi corazón o sane el de él o ella y ya, hermano, solucionado. Pero a la casa, si el problema es en su casa, ¿cómo llega uno y no habla? ¿Cómo llega uno y no expresa? ¿Cómo hace uno cuando está discutiendo uno con la pareja, por ejemplo? Porque todos tenemos esos malos momentos. O los que conviven con sus padres, ¿cómo hacen el día que pelean con sus padres? Entonces, ¿qué? ¿Lleguen y no les hablan? Se sientan todos a comer y no hablan, no dicen nada. Es ahí, abro comillas, hay magos que lo hacen. Pero dentro de lo racional es muy complejo. Para el que tiene un orgullo alto es supremamente fácil. Para el que es bien orgulloso, bien altivo o altiva, hermano, eso es, vea, así. ¿Cuánto tiempo quiere que no le hable y empecemos hoy? Ya. Por eso quise colocar este título. Dentro, más difícil que fuera. Afuera salimos a guerrear. Afuera salimos y peleamos, batallamos. Habrán cosas que nos saquen la piedra, nos den mal genio, que muchas cosas que afuera se quedan afuera, hermanos. Pero creo que si hay algo que desestabiliza a un ser humano, es la familia. Si hay algo que desestabiliza a toda persona, es el núcleo familiar, es su hogar, es lo que pasa dentro del hogar. Eso desestabiliza a una persona. Y el que muchas veces no sepamos cómo manejar esos conflictos nos desestabiliza el doble. Cuando no sabemos cómo lidiar con nuestros hijos, cuando no sabemos cómo lidiar con los padres, cuando no sabemos cómo lidiar con el esposo, con la esposa, cuando no sabemos cómo lidiar con las personas que viven en su casa, que hacen parte de su núcleo, se vuelve complejo y se vuelve difícil. Alguien decía alguna vez, es muy difícil, por ejemplo, trabajar con familia, porque usted no sabe dónde está la raya, hasta dónde somos compañeros o hasta dónde somos familia. Hasta dónde, mire, a veces lo difícil que es, por ejemplo, a veces manejar situaciones aún dentro de la iglesia, por ejemplo. Siempre yo le he dicho a la iglesia, una cosa es lo que usted ve allá para acá. ¿Cuántos ve usted allá para acá? ¿Cuántos ve, Franz? ¿Cuántas personas ve allá para acá? Uno. ¿Sí o no? Bueno, están 3, 4. Pero digamos que el que habla soy yo, uno. Yo de aquí para allá veo 50. De usted de allá para acá veo un problema. De aquí para allá yo veo muchos problemas. No porque usted sea un problema, no. Sino en la vida, en lo general. Entonces se vuelve complejo manejar las situaciones. Y hay una historia en la Biblia que nos habla un poquito ese espectro. Por eso me acordé de la canción que le contaba al principio. Así, pastor, pero eso no es cristiano. No hablo porque sea o no sea. Creo que lo que cuenta es una realidad que todos vivimos en algún momento. Y los que hemos tenido pérdidas este año, sabemos lo difícil que es perder a alguien. Lo difícil que es ver partir personas que uno nunca esperó ver partir. El domingo pasado hacíamos algún repaso. Quedé sorprendido porque este año han partido personas que, wow, nunca, ni por la cabeza, ni por la mente, nunca nada. Y eso me sorprende realmente. Y le voy a ser sincero en algo.
en algún momento, mientras hacía ese recuento, me asustó. Y después me hizo reflexionar y me hizo entender que es muy valioso lo que hoy tenemos. Que lo más valioso de su vida no es su trabajo. No es todo lo que usted consigue económicamente. Eso no es lo más valioso. Lo más valioso es lo que usted ve o con la persona que usted comparte cuando pasa el umbral de la puerta de su casa. Eso es valioso. Y quizá a veces tengamos que esperar perderlos o dejar de verlos para poder decir, oigan, qué importante era. Y hay un pasaje en la Biblia que nos habla de ello. Yo quiero hacer una antítesis de esa parábola, porque cuando se nombra esa parábola que le voy a hablar, tenemos un foco, tenemos un aspecto para verlo, pero quiero abrir un poquitico ese abanico y quiero abrir un poquitico ese espectro de esa parábola de la cual Jesús habló. Y quiero desglosar un poco lo que pasaba dentro de ese hogar, dentro de esa casa. Porque solamente cuando nombramos la parábola del hijo pródigo, hablamos solamente del hijo pródigo. Y hablamos de lo que significa el que se va al mundo, el que se rebela, el que se vaya, dice que quería comerse la comida de los cerdos y no podía. Y dijo, oiga, mi papá le da mejor comida a los labriegos que están con él. Yo me devuelvo aquí, papá me dé comida de labriegos, Perfecto. Pero, ¿quién habla del papá? ¿Quién habla de la mamá? ¿Quién habla del hermano? Yo alguna vez, hace unos años, compartí una prédica acerca del síndrome del hijo mayor, que es muy común verlo hoy. Y a nosotros nos pasa, amén, cuando el Señor tiene misericordia con alguien. Porque se nos olvida que el juicio de Dios dentro lleva misericordia. Entonces usted y yo queremos que el Señor, que lo parta un rayo así, que hoy pase esa calle y ojalá, que lo levante un camión para que lo mande al hospital y aprenda ya cuando esté enyesado así, para que aprenda. Ese es el juicio nuestro. Eso sería lo justo, ¿verdad? Pero el Señor dice, para mí no. Para mí es otra cosa. Sí habrá juicio, pero en mi juicio voy a tener misericordia. Y resulta uno viendo al que quiere ver muerto, resulta viéndolo en la iglesia sentado al lado de uno alabando igual que uno. Y entra uno en un conflicto, ¿verdad? Diciendo, pero entonces, santo ahora. Ahora que subíla conmigo, por favor, libro de Lucas, capítulo 15, verso 11. Está hablando Jesús a los discípulos. Y dice la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Escúcheme, vamos a desglosar esto rápido. Si el hombre tenía 2 hijos, muy posiblemente, en un 99%, tenía esposa. ¿Qué pasa? En el contexto judaico, o judío por así llamarlo, la mujer no tenía un papel representativo. Y siempre se hablaba únicamente del hombre. Siempre se hablaba del hombre. Si usted ve la descendencia, cuando empiezan a hablar de las descendencias, Génesis, etcétera, o cuando usted ve en Mateo que hablan de la descendencia de Jesús, nombran el 99% que nombran son varones. Entonces, en esta historia habla del hombre, no habla de la mujer, porque no era correcto hablar de la mujer, era solamente nombrar al varón, pero que no la nombre no quiere decir que no exista. Un hombre tenía 2 hijos. Vamos a ponerlo en contexto de familia. Si tenía 2 hijos, tuvo que hacerlos con una mujer, ¿verdad? Tuvo que tener esos hijos con una mujer. Vamos a llamarla a la mamá o vamos a llamarla a la esposa. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame una parte de los bienes que me corresponde. Y él les repartió los bienes. Verso 25.
Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de sus criados le preguntó qué era aquello. En estos dos versículos, míreme, en el primero nombra al hijo menor, en el segundo nombra al hijo mayor, pero en el primero también nombra ¿a quién? Al papá, a la cabeza, al sacerdote, al varón, al hombre. Yo quiero abrir un poquitico ese, como le dije, ese abanico, porque siempre que enfocamos en esta parábola, cuando se habla de la palabra de hijo pródigo, se habla de aquel hijo que va y se pierde, y todos somos hijos de Dios, y como hijos de Dios vamos y nos perdemos, pero el Señor vuelve y nos recibe con los brazos abiertos, porque hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Gloria a Dios por eso, pero no es de lo que le quiero hablar. Quiero hablarle del conflicto que vivió el papá. Quiero hablarle del conflicto que vivió el hermano. Quiero hablarle, y lo voy a hablar hipotéticamente, y voy a hablarlo haciendo una hipérbole, por así llamarlo, de lo que sufrió su mamá viendo a su hijo partir. Porque es que los conflictos en la casa no afectan a uno. Cuando hay un conflicto, afecta a todos. Cuando hay un conflicto en la pareja, si tienen hijos, afecta a los hijos. Y si no tienen hijos, ¿sabe a quién afecta? A los padres. Afecta a los padres. Póngase usted a pensar esto. Sé que tiene un hijo casado o casada. Los que lo tengan, los que ya son un poco más maduros. Y hay una pelea en el matrimonio de los hijos. Y un día cualquiera llega el hijo o la hija con la maleta a la casa. El papá o la mamá conchudo celebra. El papá o la mamá que no es sabio celebra. Pero el papá y la mamá sensato, sabio, dice: ¿qué pasó? Eso no es lo correcto. Algo está pasando. Empieza a haber una preocupación. Y cuando empezamos en ese versículo 12, empezamos a ver que la familia tenía problemas. Que algo no estaba funcionando bien en ese engranaje de familia. Que algo estaba equivocado, algo estaba funcionando mal. Porque no es normal, escúcheme, y empezamos a desglosar esto diciendo, no es normal que los hijos pidan la herencia con los padres en vida. ¿Vamos a entender? No es normal. Yo solamente vi ese caso en la vida real. Hace 20 años conocí a un hombre desordenado, sumamente desordenado, mujeriego, y se quebró. Y en su desesperación fue a donde el papá. Dijo: papá, quiero pedirle un favor, necesito que me herede en vida. Y el papá le dijo: pues hermano, muy de malas usted, tendrá que esperar que yo me muera y esperar a ver qué le toca, pero conmigo en ese momento no lo hago así. Ese no es el orden. Pero sabe que el papá no lo hacía no porque no pudiera, porque podía hacerlo, sino porque sabía que si le entregaba la herencia en ese momento a su hijo, lo iba a desperdiciar. Pero voy a contarle más adelante. Desglose la historia. Aquí analizamos varios contextos en la misma historia. Todos vivimos problemas dentro de la casa. Todos. Todos manejamos problemas dentro del hogar. Uno a veces, si usted se sentara a hablar, y por eso a mí me gusta escuchar cuando las personas dan testimonios, por ejemplo. Porque el que está sentado dice: miércoles, y yo quejándome. Porque nunca sabemos lo que está viviendo el que está al lado. No sabemos cuál es su historia, cuál es su contexto, no sabemos por qué sufre, por qué está pasando un momento difícil, si está alegre, si está feliz el que está al lado. No sabemos. Yo no sé cómo está el que está atrás o el que está al frente. Y siendo honestos,
Si usted de pronto haya un poquito de razón en lo que yo le hablo, es más difícil solucionar los problemas de adentro que los de fuera. Mucho más complejo solucionar a veces un problema dentro del hogar que fuera del hogar. Una gran parte de los problemas o circunstancias que vivimos fuera son el reflejo de lo que tenemos dentro. Una gran parte de los problemas que tenemos fuera son el reflejo de los problemas que vivimos dentro. Voy a ponerle un ejemplo. El hogar que fuera de su hogar tiene una economía crítica, en rojo, así alumbrando, refleja que dentro del hogar algo no está funcionando bien. Hay un hombre que no sabe ser mayordomo, o hay una mujer que quizá no ha podido con sabiduría edificar el hogar a través de su esposo, o un hombre que no sabe el sacerdocio, o no sabe ser mayordomo, o quizá hay un pecado oculto. Algo está funcionando mal dentro para que se refleje fuera. Las personas dicen: pasó, pero es que no me está yendo bien, Mire, lo primero que yo le puedo decir es: evalúe lo que hay dentro. Piense primero lo que pasa adentro. Piense primero, ¿qué está pasando adentro? Y muy seguramente, cuando empezamos a hacer un escáner de lo que está dentro del hogar, empezamos a encontrar bastantes problemas. Cuando los hijos crecen y afuera se enloquecen, afuera se vuelven locos, se desenfrenan, se descontrolan, el problema no es de afuera, el problema es dentro. La falta viene adentro. La falla no es afuera, porque afuera todos van a querer influenciar a nuestros hijos. Ahí la situación es cómo usted y yo los hemos cimentado, cómo usted y yo los hemos preparado para que salgan a enfrentarse a lo que van a tener afuera. Obviamente no van a ser perfectos y muy seguramente van a fallar en algún momento. Eso va a ser normal. Y le digo algo: vamos a tener muchas veces que dejar que se estrellen, que sufran, que lloren, para que puedan entender el contexto de las palabras que los padres decimos con experiencia y basados en la sabiduría que nos da la vida y la experiencia de los años. Pero muchos hijos fuera, que no son testimonio, son el resultado de un mal manejo paterno y materno dentro del hogar. Y en muchos casos, quiero decirle algo, falta de una paternidad. Si usted me preguntara, y quiero hacer un paréntesis en esto, ¿qué es más importante, pastor? Creo que la función del papá y de la mamá son importantes. Son primordiales las dos. Pero creo que hay una que pesa más, y es la del varón. El papá, míreme, el papá afirma, el papá corrige. El papá debe tener el carácter para formar sus hijos. Y hablo, escúcheme, de hijos, porque a veces tenemos hijos que son biológicos y otros que no son biológicos, ¿verdad? Esas son las familias que tenemos ahí, no importa. Pero si usted tiene un contexto de familia y hay un sacerdote dentro del hogar, ese sacerdote está siendo responsable de todo lo que pase dentro de esa familia, dentro de ese hogar, dentro de ese contexto de familia. A veces esa falta paterna pesa y pesa muchísimo. Mucho. Cuando el papá no está para decir un no. Y hoy está formándose el contexto de las mamás. Hoy está de moda que las mujeres dicen: yo no quiero tener un hombre al lado. Yo me insemino y soy papá y mamá. Yo puedo sola. ¡Qué gran error! Y qué gran mentira. Ok, toca, porque a muchas mujeres les toca. Perfecto. Pero que les toque no quiere decir que en sus hijos o hijas no se vaya a gestar un vacío por falta de paternidad. Siempre va a hacer falta. Y ese padre que no está, ese padre que está ausente, va a ver reflejado el resultado de esa ausencia a través de los años.
nuestro carácter o nuestra forma de ver y enfrentar la vida en gran parte, escúcheme, está definida por lo que aprendemos viendo en nuestra casa paterna, es decir, en donde crecimos, esa casa donde formamos nuestro carácter, donde vivimos las primeras etapas de nuestros años. Ayer me encontré con alguien y resultamos hablando. Es la esposa del profesor que fue profesor de batería de Santiago y es el profesor de piano de Pablo hoy. Y fue con la esposa a dar la clase. Y hablando con ella le decía, bueno, ¿tú de dónde o cómo? Estamos hablando y resulta que ella viene siendo hermana de un muchacho que se llama David Durán. ¿Se acuerda, pastor? El acordeonero. Y le dije, ¿cómo así? Yo tanto tiempo anhelando tener un acordeón en ese altar y vea, lo tenía aquí Yo le decía a Lucho, al profesor Lucho, le dije, a Lucho, ¿qué son estas horas de decir que usted es el cuñado de David? David es un hombre que el Señor sacó del mundo, lo trajo al evangelio y con el acordeón, el hombre tiene una unción hermosa y canta vallenato cristiano. Y ella me decía, yo le decía, oye, ¿y tú por qué vallenato? ¿Por qué te gusta el vallenato? Usted me decía, nosotros nacimos en Aguachica. Escúcheme lo que me dijo. Nacimos en Aguachica hasta los 12 años y nos vinimos a vivir a Bogotá. Pero esos 12 años marcaron mi gusto musical, por así llamarlo. Le decía, mira que a mí me pasó lo mismo. Yo no nací en Aguachica, pero yo crecí escuchando vallenato. Mi mamá vivía siempre con, ¿cómo se dice? Con el alma herida, entonces vivía escuchando vallenato así, cortavenas. Yo crecí escuchando y fue lo que me creó una forma de ver. Pero ¿sabe qué recuerdo también? Míreme esto. Crecí donde mi papá siempre fue demasiado firme en su carácter con nosotros, demasiado amor. Porque mi papá, hasta donde yo recuerdo, me pegó 2 veces en la vida. Eso sí me dio unas tunas. Fue suficiente. Pero recuerdo tanto que era de 2 o 3 palabras concretas. Y eso nos marca y nos forma. Pero cuando hay alguna ausencia de lado y lado, eso empieza a desbalancear. O cuando, escúcheme, míreme, cuando tenemos las 2 figuras, papá y mamá, pero una opaca a la otra. El uno corrige y la otra, ay, uy, ay, ay. Cuando yo no estoy de acuerdo, silencio, le digo a mi esposa, pero después. Definitivamente, cada uno en su casa, y lo anoté acá así, escuetamente, cada uno vivimos nuestro propio Vía Crucis. Cada uno vivimos nuestras propias luchas. Pero desglosemos la historia, hablemos del papá, por ejemplo. Cuando usted lee esta historia, empezamos a encontrar algunos aspectos del papá que son importantes y los quiero resaltar hoy. Y lo quiero hablar por usted como hijo y por usted como padre. Porque seguramente hallará razón en muchas cosas que le voy a hablar hoy. Quizá no como padre, porque si no sea padre, pero sí los puede hallar como hijo. Y va a encontrar que si lo tuvo, lo afirmó, pero si no lo tuvo, le faltó. Y eso va gestando dentro de nuestro carácter situaciones que hacen complejo poder enfrentar el mundo más adelante. El padre, según el relato, cuando usted dice la palabra, colócame el versículo 11, mamá, por favor. En ese versículo 11, perdón, el versículo 12, cuando dice, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Escúcheme, ¿sabe qué quiere decir? El papá tenía
bienes. El papá había hecho su tarea. Hoy tenemos una psicología inversa, por así llamémoslo, no sé si está bien dicho, o una concepción equivocada acerca de lo que significa trabajar en la vida y heredar. Hoy los padres siembran todo en sus hijos esperando que los hijos mañana trabajen, sean profesionales y me puedan retribuir en algo lo que yo toda la vida he sembrado en ellos. Pero eso no es lo que la Biblia nos dice. La Biblia nos habla otras cosas. Este papá, según ese relato, tuvo para dar. El papá construyó, escúcheme, para dejar herencia a sus hijos. Qué importante es cuando un padre trabaja para poder heredar algo a sus hijos. Qué importante es cuando el padre tiene la noción de saber, mañana me voy a morir y quiero que mis hijos puedan disfrutar algo de todo lo que yo algún día me esforcé, me quemé y trabajé. Eso es lo correcto. Y es lo que la Biblia dice. Mire, 2 Corintios 12:14. Está hablando Pablo a la iglesia de Corinto. Pablo, como padre espiritual de la iglesia, le habla a la iglesia. Miren lo que le dice: he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso. Es decir, en otras versiones dice: voy a ir a visitar a mis hijos espirituales, pero no voy a hacer una carga para mis hijos, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. No me importa lo que tienen, quiero sencillamente verlos y compartir con ustedes. Termina el versículo diciendo: pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Eso es lo correcto. Que los hijos querramos bendecir padres, gloria a Dios, porque la palabra dice que hay bendición para nosotros en honrarlos. Pero es que honrar no es solamente dar dinero. Yo, para honrar a David, ¿tengo que darte plata para honrarte? ¿No? ¿Cómo te puedo honrar? Un abrazo. El día que yo comparto con David, me siento con respeto, nos reímos, hablamos, compartimos. El día que lo llamo, lo saludo: ¿qué hubo, David? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Qué es la vida de Pau? Bien, bueno, me alegró escucharte, hermano. Qué alegría que vengas a la iglesia. Ya lo honré y no tuve que darle dinero. Que tenemos la concepción equivocada de que voy a honrar a mis papás y tengo que darle cuota. Tome papá, tome mamá. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús por eso. Pero ¿de qué sirve que le demos plata, que saquemos y digamos: tome papá 1,000,000, 100,000, 50,000, 500,000, 200,000, si somos mala leche, si somos mala clase, si somos groseros, si somos irrespetuosos, si no respetamos, si no les damos un lugar, si no les damos un valor, si no les damos el puesto que merecen en la vida nuestra? Y quizá no se lo damos porque no se lo hayan ganado. Ok, la Biblia no dice respétalo, ámalo, hónralo, si te dio, si te amó, si nunca te pegó, si siempre te trató con amor. No, la palabra dice en el libro de Efesios, capítulo 6, verso 1, dice: honra a tu padre y a tu madre, punto. Y después viene la promesa. Pero tenemos la concepción de que yo honro si me honran, que yo doy si recibo, y la palabra dice que es más bienaventurado dar que recibir. Y no hablamos de dinero, hablamos de dar amor, respeto, cariño, tiempo, espacio, abrazos, besos, compañía. ¿Sabe que nuestros papás, si usted los tiene vivos, quizá no necesiten plata, necesitan compañía? Y quizá usted y yo como hijos podemos decir eso: ¿de qué nos sirve tener papás ricos si nunca estuvieron? ¿Me hago entender lo que le digo? Cuando hablan de este papá de hijo pródigo, primero estaba. Y estaba tan presente que su hijo tuvo el descaro de decirle: papá, deme lo que me corresponde. Porque pensaba que tenía que hacerlo. Porque la palabra en ese tiempo, la palabra dice en el libro de Números que el padre debe heredar a los hijos. Perfecto, ese es otro tema. Este padre tuvo para dar. Este padre tuvo testimonio.
Este padre, escúcheme, tenía autoridad. Este padre tenía autoridad. Porque en la Biblia no nos nombra un hombre a este papá diciendo, y el papá venía de tomar el vino, y el papá venía de la fiesta con los... No, dice el padre tenía 2 hijos. Habla de un buen padre. Ezequiel 46:16, mire lo que dice acerca de lo que los padres trabajan para dar a sus hijos. Ezequiel 46:17 dice, así ha dicho Jehová el Señor, si el príncipe diere parte de su heredad a sus hijos, ¿será de quién? De ellos. ¿Verdad o no es verdad? ¿Amén o no amén? ¿Estoy solo acá? Bien, pensé que estaba solo, Jimena, me alcanza a asustar. Que vino el rapto. Será de ellos, posesión de ellos será por herencia. Más, 17. Si de su heredad diere parte alguno de sus siervos, será de él, o sea, de los siervos, hasta el año del jubileo, una de las fiestas judías. Y ahí volverá al príncipe, mas su herencia será ¿de quién? De sus hijos. Para el Señor, heredar a los hijos es primordial. Porque el Señor a usted y a mí, ¿qué nos está heredando? El reino de los cielos. Yo le hago una pregunta. ¿Qué hemos hecho usted y yo por el reino de los cielos? Míreme, ¿algo? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué pueden decir en el reino de los cielos que están, que vea, esto lo hizo Juancho, esto lo hizo Gustavo? Mire, Gustavo aquí en el reino de los cielos, ay, mire lo que construyó, nada. Sin embargo, la palabra dice que el Señor, que nuestro Padre, nos heredará el reino de los cielos. La ley de la vida. Quizás no lo merezcamos, pero ahí está. Ahora, podemos decir también lo siguiente, que la herencia no solamente es material. Aquí tenemos un padre que tuvo, que atesoró, que de forma correcta guardó, hizo su capital para poder heredárselo a sus hijos, gloria a Dios. Pero es que nosotros no solamente heredamos cosas materiales, también heredamos lo espiritual, también heredamos lo emocional. Mire, este hombre a sus hijos, el ejemplo que le voy a dar ahorita, tenía una herencia espiritual, pero también tenía una herencia moral. Mire lo que dice la palabra, Segunda de Reyes capítulo 4 verso 1. Segunda de Reyes 4, 1. Y dice la palabra, una mujer de los hijos de los reyes de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido murió. Y aquí quiero dividir la palabra en dos, en este ejemplo. Se ve un 1 ahí, ¿verdad? ¿Ve un 1 en la palabra ahí, en el versículo? 1. ¿Herencia qué? Espiritual. Léalo conmigo, ¿qué dice fuerte? Fuerte. 1, 2, 3. Vamos, toca dirigirlo a todos. Y tú ¿sabes que tu siervo era qué? Ok, escúcheme esto. ¿Qué pueden recordar los hijos de esos padres? De ese papá. ¿Qué pueden recordar? Era un hombre temeroso del Señor. Pregunta, ¿cómo usted identifica a un padre temeroso del Señor? O una mamá temerosa del Señor. ¿Cómo? Vamos. Denme claves. Allá en la casa también. Quiero que puedan debatir esto allá en casa. No, vamos puntual. ¿Cómo usted sabe que tiene un papá o una mamá temeroso del Señor? O que usted como padre o madre es una persona temerosa de Dios, digna de ser imitado por sus hijos. ¿Cuándo tiene qué? Intimidad con Dios. Si usted es el padre, por ejemplo, la madre, que sus hijos ven orando, usted está dejando una herencia espiritual.
Pero si usted es el padre o la mamá que sus hijos nunca ven orando, quiero decirle con mucho respeto que no hay ninguna herencia espiritual de su parte hacia sus hijos. Si usted no es el padre que propone, vamos a orar. Si usted no es el padre que propone un devocional, si usted no es el padre que propone, vamos a leer. Si usted no es el padre que propone, vamos a la iglesia. Sino que quizá es el padre que siempre vive tan cansado, tan agotado en tantas cosas que no hay tiempo para heredar a los hijos algo espiritual. Quiero decirle algo: está formando hijos para el mundo, no para el reino. Y las consecuencias tarde que temprano se van a ver. Porque lo único, escúcheme muy bien, que va a permitir que los hijos no se vayan al mundo es que usted y yo podamos dejar una muy buena semilla sembrada en el corazón de ellos. De lo contrario, el mundo los va a devorar. Devora. Como nos devoró a usted y a mí, los que estábamos en el mundo antes de venir a Cristo. ¿O no? ¿Qué fue lo que nos salvó? Esto nos salvó. Esto nos salvó. No sé qué sería mi vida, ni sé qué sería la suya, si esta palabra hoy no estuviera en sus manos y en las mías. Entonces este hombre les dejó una herencia espiritual. Usted y yo también podemos heredar espiritualmente a nuestros hijos, o nuestros padres pueden heredar espiritualmente para nosotros. Si somos de esos hijos que vemos un papá o una mamá siempre orando por nosotros, siempre clamando por nosotros, que sabemos que están siempre de rodillas pidiendo por sus hijos, por los matrimonios de sus hijos, por los nietos, por los bisnietos, o por la mujer que se va a casar con él, o por el hombre que se va a casar con ella, están heredando espiritualmente para nosotros. Qué importante es heredar espiritualmente. Pero también es importante que podamos tener una herencia moral y testimonial. ¿Sabe qué? Una de las características de Jesús como líder, ¿sabe cuál fue? Que era coherente. Coherente. Es decir, que lo que pensaba, actuaba. Lo que decía, era. Pero este hombre del que le estoy hablando, el profeta, tenía una herencia espiritual, ok, era un hombre temeroso de Dios. Suponemos nosotros que era un hombre piadoso, que era el papá, que se levantaba quizá de madrugada a imponer las manos sobre los hijos, a imponer la mano sobre la esposa, a orar por ella, a orar por él, porque acuérdense que la palabra dice que debemos orar para no entrar en tentación. Eso dice la palabra. Entonces, si usted mujer o usted hombre quiere que su pareja no ponga los ojos en otro o en otra, ore por él, ore por ella. Pastor, yo no quiero que mis hijos cojan el mal camino. Yo no quiero que mis hijos se tuerzan. Yo no quiero que mis hijos anden por allá revoloteando de palmo en palmo. Ore por ellos. Sencillo. Nada más poderoso en la vida que la oración de un padre o una madre por un hijo. Nada. Nada más poderoso que la oración de un esposo como cobertura, como paterno, como cabeza de su hogar por su esposa. Y nada más poderoso para un esposo que la oración de una esposa. Pero este hombre, desafortunadamente, lo que heredó espiritualmente no lo heredó testimonialmente. Porque, ok, dice la palabra que era un hombre que tenía temor de Dios. Pero la segunda parte, usted ve el 2 ahí, ¿verdad? Dice, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Ok, un momentito. Quiere decir que el hombre, ¿cómo lo ponemos? Tenía problemas financieros. En eso no fue testimonio. Yo puedo ser testimonio espiritual para mis hijos, pero quizá puedo ser una vergüenza en mi autoridad moral para mis hijos. Yo puedo ser el que me paro a predicar y el Señor guarda mi corazón. Me paro, predico, ministramos la palabra, oramos, levantamos las manos, pero quizá se pueda llegar a ser una vergüenza en la parte moral y espiritual para los hijos. ¿Qué autoridad tiene papá o la mamá
para hablar de un hogar a los hijos cuando no respeta, ni construye, ni trabaja por el propio? ¿Me hago entender? ¿Cómo yo le exijo mañana a mis hijos? Hermano, si usted tiene una esposa, usted a su esposa la respeta, hermano. Porque esa fue la mujer que Dios le dio a usted. Cuando soy yo, escúcheme, míreme, el que madreo, el que trato con palabras soeces a mi esposo o a mi esposa. Yo le hago una pregunta, míreme. Voy a hablar con los que tienen hijos o son hijos y tienen sus padres. ¿Qué pensarían nuestros hijos si ellos se enteraran o supieran de qué manera tratamos las esposas hoy? ¿O cómo las tratábamos antes? Esa pregunta. Oiga, si mis hijos supieran, si ellos se enteraran cómo yo trato a la mamá, si ha sido el esposo de madrear a la esposa, de tratarla con groserías o con vulgaridades, ¿qué va a poder esperar de los hijos? Míreme, si la esposa no respeta a su esposo, ¿cómo pretende que los hijos respeten a su papá? Si la esposa tiene al esposo de mandadero, ¿cómo lo tendrán los hijos? ¿Sí me hago entender lo que le digo? Todo eso lo heredamos. Todo eso es lo que le estamos dando a la siguiente generación, o fue lo que nosotros recibimos y es lo que somos hoy. Podemos heredar materialmente, es lo correcto. Podemos heredar moralmente y podemos heredar espiritualmente. La pregunta que hoy le hago es: ¿cómo lo está haciendo usted hoy? Pastor, conmigo lo hicieron mal. ¿Cómo lo va a hacer usted? ¿Cómo lo va a hacer usted? Pastor, usted no se imagina el palo que me dieron a usted. Entonces tenemos que dar palo de aquí para arriba igual. ¿Sabe qué? La palabra me dice lo siguiente. Efesios 4:26. Si lo puedes colocar ahí, por favor. Efesios 4:26. Airaos, pero ¿qué dice? ¿Eso para qué aplica? Aplica solamente cuando estoy en la calle, ¿verdad? Aplica solamente cuando estoy con mi amigo. Aplica solamente cuando en el bus me sacan la piedra, pero en la casa no. Para tratar los hijos no. Para tratar el esposo y la esposa no. Perdón. Este es un contexto general de la palabra. Y este contexto general dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Podemos airarnos? Claro que podemos airarnos. La palabra nos autoriza a hacerlo. Pero que su ira no se convierta en pecado. Que su ira no se convierta en un maltrato. Que su ira no se convierta en una maldición para el que va a recibir la fuerza de su ira. Nuestros hijos no tienen por qué recibir la ira que nos produce cuando en pareja las cosas no funcionan. Y siempre son ellos los que más consecuencias llevan cuando usted y yo tenemos problemas de pareja. ¿Qué sigue diciendo? 27. No le den lugar al diablo. Verso 29. Ninguna. Quiero que lo lea usted conmigo, por favor. Ojo, espere. No lo lea por leerlo. ¿Qué dice? Mateo, léelo fuerte. Ojo, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. ¿Cómo funciona eso hoy? ¿Cómo hablamos hoy? ¿Qué escuchan nuestros hijos hoy? Pastor, yo nunca, jamás en la vida, pastor, digo groserías delante de mis hijos. Quiere decir que sí las dice, pero no delante de ellos. Pero delante de ellos sí miente. Delante de ellos
si es hipócrita. No es una misma cara. (31) Léalo conmigo. Quítense aparte de usted toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Pregunta: cuando usted y yo fuimos corregidos, o cuando usted y yo corregimos, ¿qué de todo esto hay? Creo que todo. Amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia. Eso es lo que nuestros hijos están heredando de nosotros hoy. Y termino hablándole algo sencillo del hijo mayor. Dale del papá. Termino hablándole del hijo mayor. El hijo mayor fue el que creció viendo el auge de su papá. El hijo mayor estuvo siempre al lado de su papá, viendo crecer la fortuna de su papá, sabiendo que algún día la iba a heredar. Gloria a Dios por eso. La palabra dice en el libro de Números que los primogénitos heredarán doble porción respecto al resto de los hermanos, por ser primogénitos. Pero de la misma manera que vio el auge de su papá, creciendo en su economía, haciendo su economía fuerte, tuvo que vivir la soledad que causó, primero, el tener un papá que pensaba solamente en riqueza, 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 y tuvo que ver la soledad que producía, no solamente ver a su papá y a su mamá trabajar en pos de la riqueza, sino también ver el nacimiento de su hermano menor. Porque a veces desconocemos cómo manejar los contextos de familia cuando hay más de un hijo. Es que el grande ya se defiende. Es que el grande no necesita. Mi amor, pero ¿tú qué quieres? Espérese, hermano, espérese, ¿sí? ¿Qué quiere, mi amor? Dígame. Te lo digo por experiencia. ¿Y sabe qué pasa? A ver, hermano, ¿qué necesita? ¿Qué quiere? Hágale, hermano, usted no puede. Abra la nevera, amigo, vaya, vaya. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere, papá? Y al mayor, está grande, hermano. Yo formé un hombre, un balón tan grande, hermano. ¿Qué quiere, mi amor? Muchos primogénitos vemos eso. Muchos primogénitos sufrimos eso. Y sufrimos, abro comillas, tuvimos que vivir el tener que ser ejemplo y tener que llevar una carga adicional. Este mayor sufrió eso. De este mayor, ¿usted qué queja escucha? Del menor, el menor cogió y ¿qué hizo con la plata? ¿Qué hizo el mayor? Trabajar, trabajar, trabajar. No hacía más. Eso era el mayor. Porque se supone que el mayor tiene que ser el ejemplo de los hermanos. Hello, ¿no es el papá? ¿Acaso no es el papá el que tiene que dar el ejemplo? ¿Por qué cargo sobre el hijo lo que tiene que hacer el papá? ¿O no? ¿O por qué cargo sobre la hija lo que corresponde a la mamá? Cambiamos los roles, amados. Cambiamos fácil, al acomodo. Nunca podemos olvidar la valía que todos tienen en casa. Uy, es que es desesperante. Vale tanto como el que es el demostrar. Y merece el mismo amor que merece el que es el demostrar. Uy, es que es su sangre. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No podemos seleccionar el amor. Te voy a amar más. A ti un poquito menos, pero igual te amo. Podemos. ¿Se imagina al Señor diciendo, ay, Emerson, lo amo tanto. Víctor, bueno, ahorita hablamos. Ay, Emerson. ¿Oh? ¿Se imagina diciendo eso el Señor?
Franz, ¿cómo amo a Franz? Eres mi hijo apreciado. Omar, sí, sí. No, así no funciona con el Señor. Y no puede funcionar en nuestra casa y en nuestra vida. No hay pastores que usted conociera a mi hermano. Uy, es que mi hermano, uy, ese es calavera, pastor. No. No es de que sea más o menos. Merece amor, merece tiempo, merece dedicación, merece lo mismo que merecía aquel por el cual nos desvelamos. Lo que el papá hizo con el mayor, con el menor, debió haberlo hecho con el mayor y no lo hizo. Se desbocó por el menor, pero no le dio atención al mayor. Sin embargo, la palabra termina diciendo esto. Nadie habla del corazón del mayor. Escúcheme. Nadie pregunta por el mayor. Nadie sabe cómo está el corazón del mayor. Y voy a cambiar esto a otro contexto. Muchas veces nadie sabe cómo está el corazón del papá. Escúcheme lo que le digo y con esto termino, se lo prometo. Siempre vivimos pendientes cómo está el corazón de la mamá. ¿Cómo está el corazón de la esposa? Hay que pelear, hay que estar. Sí, es bíblico. Es lo que nosotros como padres tenemos que hacer, como esposos tenemos que hacer. Velar por el corazón de los hijos, velar por el corazón de la esposa. Ok, ¿quién vela por nosotros? ¿Quién preguntó cómo estaba el papá? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Quién vela por nuestras luchas? ¿Quién vela por lo que sufrimos, por lo que vivimos? ¿Quién vela por lo que usted y yo, quizás como hombres y cabezas del hogar, nos preocupa, nos afana? ¿Quién? En las consejerías de pareja, al hombre tiene que responder, tiene que darle, pero pocas veces el hombre tiene la oportunidad de abrir su corazón y decir, mire, si me siento, estoy ahogado, estoy ¿cómo se dice? Atosigado, estoy cansado, lo que sea. Puede. ¿Saben por qué no puede? Porque nadie se lo pregunta. Nadie se preocupa y nadie se lo pregunta. Y quizás sí estaba el hijo mayor. Nadie preguntó por él. Él tuvo que averiguar qué fue lo que pasó. El papá no tuvo la decencia de decir, venga, hermano, venga, hijo, llegó su hermano, vamos a recibirlo. No, él se desbocó por el hijo menor. Se olvidó del mayor, que también sufre, el que también llora, el que también siente, el que también necesita amor. A veces ese hijo mayor representa el necio, el rebelde, la necia, la rebelde, que todo el mundo desprecia, pero sigue siendo hijo suyo, sigue siendo hija suya. Que todo el mundo hable, todo el mundo critica. Ok, lo puede hablar, lo puede criticar el mundo, pero usted como papá y mamá, defiéndalo. No haga lo que el mundo hace. No lo ataque y no lo ataque como el mundo lo ataca. Defiéndalo, defiéndala. Tu sangre. A ese esposo, ¿quién sino usted, mujer? Míreme acá. ¿Quién sino usted, mujer, es la encargada de defenderlo? ¿Quién? 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 ¿No es usted la encargada de velar por él? ¿No es usted la encargada de cuidar de él? Creo que Dios también le dejó tarea a usted, mujer. Un síndrome del hijo mayor. Rápido. Pasa tiempos de soledad. Pocas veces se conoce de sus luchas o sus sueños. Crece con resentimientos por la falta de atención. Crece comparándose y crea dentro de sí una competencia con quien es el factor de su exclusión. Y hay padres, hay esposos, escucha, hay esposos que crecen con un síndrome del hijo mayor porque la esposa prefiere los hijos antes que el esposo. ¿Por los hijos? ¿Qué hay? El esposo, mire a ver. Si se le olvida quizá que antes que los hijos está el esposo. Tiene más responsabilidad en atender y disponer su tiempo para poder tener un esposo
como prioridad antes que los hijos. Nunca estará de acuerdo con premiar a quien lo merece porque aprendió a no tener compasión. Le cuesta trabajo entender que no solo son los méritos los que cuentan, sino que también la misericordia cuenta cuando se habla de la familia y del Señor. Bendito Rey, Padre Santo, te doy gracias, te alabo y te bendigo, Señor. Salto tu nombre y bendigo tu palabra, Padre, esta mañana. Te clamo para que esta palabra haya podido llegar al corazón de tu iglesia, Señor, y de tus hijos. Yo te clamo para que, Señor, la iglesia entienda, Padre, el contexto de familia, lo difícil que es manejar adentro, más que afuera, Señor. Toda circunstancia y problema. Pero para eso estás tú, Señor. Para dar respuestas, para dar ayuda, para levantar los brazos, para dar un consejo, para dar la sabiduría, para poder confrontar los problemas que diariamente enfrentamos, Señor. Oro y te clamo para que tu palabra no vuelva vacía, Señor. Oro y clamo para que tu palabra vuelva, Señor, al corazón de la iglesia, Señor, y vuelva a ti, Padre Celestial, habiendo hecho un trabajo, habiendo dejado una semilla sembrada, Padre, en cada uno de tus hijos y tus hijas, Señor. Les bendigo, Señor, y bendigo tu palabra en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.